En 1998, un fondo gestionado por mentes que ostentaban premios Nobel evaporó 4.6 billones de dólares en cuestión de semanas. Ese evento no fue una anomalía del mercado, fue el síntoma de una patología estructural que hoy, en este preciso instante, sigue operando con los principales centros financieros del mundo. Hablamos de los fondos de cobertura o hedge funds, instituciones que se presentan como el pináculo de la racionalidad humana, donde los datos son una religión y el análisis frío es el dogma. Sin embargo, detrás de los algoritmos de última generación y los modelos de procesamiento de datos masivos, operan incentivos humanos básicos que no han sido actualizados. Hoy vamos a desglosar cómo el sesgo de confirmación, esa tendencia primitiva a buscar solo lo que valida nuestras creencias, se ha transformado en un protocolo institucional que erosiona capital de forma sistemática. Para entender la magnitud del problema, debemos comprender qué sucede cuando la capacidad analítica avanzada se encuentra con una tesis de inversión poderosa. En el mundo del alto capital, una tesis no es simplemente una idea. Es una construcción intelectual en la que se invierte no solo dinero, sino reputación y carrera. Cuando un gestor de élite establece una dirección, la maquinaria de fondos se pone en marcha con un objetivo implícito: proteger esa tesis a toda costa. Aquí es donde el sesgo de confirmación deja de ser un error individual para convertirse en una falla del sistema. Los analistas, brillantes y ambiciosos, comienzan a filtrar la realidad. Su éxito profesional ya no depende de encontrar la verdad, sino de encontrar el dato que corrobore la tesis del gestor. Este es el nacimiento del autoengaño institucional. Se construye una burbuja de certeza donde cada reporte, cada gráfico y cada reunión matutina actúa como un espejo que solo devuelve la imagen que el fondo quiere ver. Lo que encaja con la tesis se celebra como visión estratégica. Lo que la contradice se descarta como ruido estadístico o anomalía del mercado. Estamos ante un proceso de selección activa, donde la inteligencia se utiliza para racionalizar el error en lugar de corregirlo. En adelante, este fenómeno se manifiesta como distorsión operativa. Existe un factor que agrava esta situación: el capital intelectual hundido. Después de meses de investigación, millones de dólares en licencias de datos y la exposición pública de una postura, admitir que la premisa inicial era errónea tiene un costo psicológico y reputacional inasumible para la mayoría. El sistema de incentivos del gestor, configurado para proteger posición y reputación, prefiere una solución más peligrosa: duplicar la apuesta. En lugar de pivotar ante la evidencia, el fondo invierte más recursos en investigar más profundo, lo que en realidad significa buscar con más desesperación cualquier rastro de evidencia que demuestre que, al final, tenían razón. Es un escalamiento del compromiso, donde la sofisticación técnica se convierte en la herramienta perfecta para ocultar la realidad. Para ver esto en acción, debemos regresar a 1998. Long Term Capital Management, LTCM, era sobre el papel invencible. Su junta directiva incluía a Myron Scholes y Robert Merton, arquitectos de las finanzas modernas. Su modelo de arbitraje era una obra de arte de la ingeniería financiera, asumiendo que los precios de los bonos siempre regresarían a su media histórica. Era la racionalidad absoluta aplicada al mercado. Pero el mercado no respeta supuestos teóricos. Cuando Rusia entró en cese de pagos y el pánico se apoderó de los mercados globales, los modelos de LTCM empezaron a mostrar desviaciones que, según sus propios cálculos, solo deberían ocurrir una vez cada billón de años. La evidencia era clara.
El modelo había fallado porque no contemplaba el factor del comportamiento colectivo bajo estrés. ¿Cuál fue la respuesta de estas mentes brillantes? El sesgo de confirmación los cegó por completo. Estaban tan convencidos de su superioridad intelectual que decidieron que el mercado estaba equivocado y que ellos tenían razón. Ignoraron el drenaje de capital convencidos de que la corrección era inminente. El resultado fue un colapso tan violento que la Reserva Federal tuvo que intervenir para evitar un colapso sistémico global. No fue falla de la inteligencia, fue una incapacidad estructural para aceptar un dato inconveniente. Años más tarde, en 2006, la historia se repitió con una escala diferente. Varios fondos macro tenían acceso a datos de morosidad en hipotecas de alto riesgo en tiempo real. Los números eran negros sobre blanco, el sistema estaba colapsado desde la base. Sin embargo, la tesis maestra de Wall Street dictaba que los precios de la vivienda nunca bajaron a nivel nacional y que el riesgo estaba diversificado a través de derivados complejos. Los gestores veían los datos de morosidad, pero sus mentes los filtraban. Los catalogaban como problemas locales o retrasos técnicos. El sesgo de confirmación institucional era tan fuerte que la industria entera operaba bajo un consenso obsoleto. Ignoraron la evidencia porque aceptar la verdad significaba aceptar que todo el sistema de bonos y comisiones sobre el que estaban sentados era un castillo de naipes. La realidad no se pudo ignorar por siempre, y el resultado fue la crisis de 2008. Una vez más, la información estaba ahí, pero la lucidez no. Incluso con las lecciones del pasado, el patrón persiste. En 2021, el mundo financiero observó con horror el colapso de Archegos Capital Management. Bill Hwang, un gestor con una trayectoria de alto riesgo, construyó posiciones masivas y apalancadas en unas pocas empresas tecnológicas utilizando instrumentos opacos. Un punto crítico aquí no es solo el error de Hwang, sino el de los grandes bancos que le prestaron el capital: Credit Suisse, Nomura y Goldman Sachs. Todas estas instituciones tenían departamentos de riesgo con miles de analistas. Sin embargo, el sesgo de confirmación operó a nivel bancario. Como Archegos estaba generando millones en comisiones, los bancos querían creer que el riesgo estaba bajo control. Ignoraron las banderas rojas sobre la concentración excesiva y el apalancamiento oculto, porque esa información contradecía la tesis que Hwang era fuente de ingresos segura y brillante. Cuando la realidad golpeó y las acciones de Viacom, CBS empezaron a caer, la burbuja de confirmación estalló. En pocos días se evaporaron $10.000 millones de los balances de los bancos más grandes del mundo. Cuando estos sesgos contaminan el mercado, las consecuencias dejan de ser números en una pantalla para convertirse en un daño real a la economía. El capital, en lugar de fluir hacia la innovación, el desarrollo de infraestructura o el crecimiento de empresas productivas, se queda secuestrado, alimentando distorsiones de valoración. El costo real no es solo el dinero, es el costo de oportunidad. Son los sectores tecnológicos que no se desarrollaron y las fábricas que se cerraron porque el crédito se secó tras un colapso que pudo haberse evitado. La acumulación de errores de confirmación crea una distorsión en la asignación de recursos a nivel global. Ante este panorama, la pregunta para cualquier líder o gestor es: ¿cómo protegemos nuestra arquitectura de decisión? Los fondos que sobreviven a largo plazo diseñan mecanismos contra sus propios sesgos operativos. 1. El abogado del diablo estructural. No como una sugerencia, sino como un rol jerárquico. Necesitas a alguien cuya única métrica de éxito sea demostrar que estás equivocado. Si tu equipo de análisis no te ha dado noticias incómodas, no tienes un equipo, tienes un coro de aprobación que te está conduciendo al abismo. 2. La humildad epistemológica.
Reconocer que nuestra tesis es solo una probabilidad, no una verdad absoluta. Los fondos de élite más exitosos destinan una parte de su capital a apostar sistemáticamente en contra de su propia visión principal. No lo ven como una pérdida, sino como una póliza de seguro contra su propio sesgo. 3. Auditoría de procesos, no de resultados. El azar puede hacer que una mala decisión dé buenos resultados a corto plazo, reforzando el sesgo de que somos genios. Un líder real audita el proceso. ¿Tomamos esta decisión basados en datos completos o filtramos la información? Si el proceso fue viciado, el resultado positivo es solo una bomba de tiempo. En la cima del mundo financiero, rodeados de terminales Bloomberg y flujos de capital instantáneo, la batalla más difícil no es contra el mercado, sino contra nuestra propia necesidad de tener razón. El mercado es un juez gélido que no castiga el error, castiga la persistencia en el error, castiga el momento exacto en que la realidad se vuelve demasiado grande para ser filtrada. La verdadera riqueza no es una consecuencia del esfuerzo bruto o de la inteligencia pura. Es una consecuencia directa de la claridad interna. Es la capacidad de mirar un dato inconveniente y tener el criterio de cambiar de rumbo antes de que el mercado te obligue a hacerlo. Si estás gestionando capital, pregúntate hoy mismo: ¿qué información estoy ignorando activamente para mantener la paz mental de mi tesis actual? Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.